Hola, bienvenidos a este video sobre aerodinámica de baja velocidad o aerodinámica básica aplicada al vuelo de regímenes subsónicos. En esta ocasión vamos a compartir los contenidos relacionados con el perfil alar, el comportamiento aerodinámico de un perfil en términos generales, los componentes de un perfil aerodinámico, los tipos básicos de perfil aerodinámico para distintas funciones y propósitos, el concepto de viento relativo, ya vimos movimiento relativo en algún momento, el concepto de viento relativo, la importancia de tener claro qué es y la trascendencia que tiene para el aviador el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación designado CL por coeficiente de lift. En general, el comportamiento que tiene un perfil alar desplazándose en una masa de aire es que en condiciones normales sus líneas de corriente, las líneas de flujo de aire sean bastante rectilíneas, paralelas, armónicas, que el flujo de aire no cambie gravemente de dirección y mucho menos de sentido, salvo como cuando hay desprendimiento de la capa límite, que en cierta región posterior del perfil se produce desprendimiento de la capa límite caracterizado por un flujo de aire significativamente turbulento. Como vamos a ver más adelante, hay una línea imaginaria que en todo perfil une el borde de ataque con el borde de fuga o borde de salida, que se denomina cuerda, y hay dos puntos de estancamiento del flujo de aire en el desplazamiento de un perfil en la masa de aire, que uno está en el borde de ataque y otro en el borde de fuga. Son puntos llamado de estancamiento porque la velocidad del flujo de aire en ese punto es nula y el punto de estancamiento del borde de ataque está caracterizado o definido por el punto a partir del cual las líneas de corriente se dividen su orientación hacia el extra 2 y hacia el intra 2, como lo vemos aquí. A partir del punto de estancamiento del borde de ataque, algunas líneas de corriente van al extra 2, a otras para el intra 2. Ese punto, aparte de ser de velocidad neutra de la corriente, es el punto a partir del cual las líneas de corriente se separan en una y otra dirección hacia abajo y arriba del ala. Los componentes del perfil aerodinámico, si bien es cierto, son una cuestión fundamentalmente académica, pero no puede ser que ignoremos cómo se llama la designación de un componente. No puede ser que no sepamos cuál es el borde de ataque de un ala, el intra 2, el extra 2. El borde de ataque es el punto que ataca la corriente de aire. El borde de fuga o de salida es, por el contrario, el posterior, la finalización del perfil. Se denomina intra 2 a la parte inferior del ala y extra 2 a la parte superior del perfil. Según la forma que tenga el borde de ataque, tenemos que imaginarnos que siguiendo el borde de ataque en perfiles subsónicos relativamente curvos como esto, que describen en realidad un arco, tenemos que imaginarnos que ese arco continúa hasta formar una circunferencia completa y hay otro elemento del perfil que es el radio de curvatura del borde de ataque. Cuanto más sea ese radio, quiere decir que el arco del borde de ataque va a ser mucho más amplio. Eso va a indicar un borde de ataque mucho más espeso.
y ya nos va a dar el radio de curvatura de un borde de ataque, ya nos da una idea de las características del perfil. La línea que une el borde de ataque con el borde de fuga, que es la línea punteada débil, se llama cuerda, la cuerda del perfil. Y la línea que une también ambos bordes, el de ataque y el de fuga, pero que en vez de unirlos por el camino más corto, como la cuerda, los une determinando la simetría del perfil, lo divide simétricamente la superficie por debajo de la línea de curvatura media, va a ser igual que la superficie por encima. Esa línea en los perfiles que son asimétricos genera una distancia y un punto de distancia máxima que, respecto a la cuerda, que se llama ordenada máxima de la línea de curvatura media, que es esta distancia aquí. Y para saber en qué porcentaje de la cuerda, la posición en la longitud de la cuerda en donde se ubica la ordenada máxima de la línea de curvatura media, se llama posición de la ordenada máxima y es un porcentaje de la distancia que hay entre el borde de ataque y ese lugar en términos de porcentaje respecto a la cuerda aerodinámica media. Por lo tanto, si esta cuerda tiene una dimensión de 10 y la posición de la ordenada máxima de la línea de curvatura media está acá y está a 5 del borde de ataque, va a estar la ordenada a 50% de la cuerda. Lo mismo pasa con el espesor máximo del perfil. Se denomina espesor a la distancia vertical máxima que hay entre el extra 2 y el intra 2, o sea, esta distancia de aquí. Y la posición en donde, porque hay perfiles que el espesor máximo podrá estar más atrás. Bueno, la posición del espesor máximo también está determinado en el 40% de la cuerda, por ejemplo, el espesor máximo. Hay perfiles simétricos representados, por ejemplo, por una condición en la cual le trazamos la cuerda, que es la línea recta entre el borde de fuga y el borde de ataque, y ambas partes, superior e inferior, van a ser absolutamente idénticas, por lo tanto es un perfil biconvexo y en este caso además simétrico. Por el contrario, un perfil con curvadura, o donde la línea de curvatura media va a estar definida por encima de la cuerda, pero que si unimos con la cuerda el borde de fuga con el borde de ataque, vemos claramente que el perfil es asimétrico. La superficie del plano del perfil que nos queda debajo de la cuerda es totalmente diferente a la posterior y es lo que podemos definir en este caso un perfil plano convexo. Hay otros tipos de perfiles, algunos muy característicos de flujo subsónico y otros de flujo supersónico, en donde vemos que una de las características que tienen muy significativa es la enorme diferencia en el radio de borde de ataque de un perfil subsónico a uno supersónico que tenga la forma final que tenga, siempre el borde de ataque es prácticamente un filo. Es mínimo, por no decir nulo, el radio de borde de ataque de un perfil supersónico por razones que estudiaremos en flujo supersónico oportunamente. Cuando vimos movimiento relativo, que veíamos que era el movimiento de un determinado objeto respecto a otra referencia, a otro objeto, etc.
Hay un concepto que se llama, que es muy importante en aerodinámica, que es viento relativo. Y el viento relativo es un vector que tiene una dimensión, una magnitud, un valor, una orientación, o sea, una dirección idéntica al sentido de avance, por eso es relativo respecto a la trayectoria de la aeronave, en este caso del perfil. El perfil avanza a esta velocidad, tiene esta magnitud, en esta dirección y en este sentido, hacia la izquierda. El viento relativo es un vector, una fuerza de idéntica magnitud, idéntica dirección y sentido exactamente contrario, o sea, paralelo, igual de magnitud, pero en sentido contrario al sentido de la trayectoria en que un perfil avanza. Es extremadamente importante por muchas razones, entre otras, porque a lo que se denomina ángulo de ataque, que es un elemento trascendental en aerodinámica, el ángulo de ataque es la diferencia angular que hay entre la cuerda, que recordemos es la línea recta que une el borde de ataque con el borde de fuga, el ángulo, la diferencia angular que hay entre la cuerda y el viento relativo es lo que se denomina ángulo de ataque. El aeroplano siempre va a entrar en pérdida, en stall, cuando se exceda el ángulo de ataque crítico independientemente de la velocidad, de la actitud de la aeronave y del peso. Si el vector de velocidad representa que la trayectoria de la aeronave es esta, el ángulo de ataque es entre su cuerda y la trayectoria. El ángulo de ataque en todos los casos es el mismo independientemente de la actitud, la velocidad y el peso de la aeronave. Les dejo esta imagen para que ustedes, antes que nos reunamos en la clase integradora o en cualquier momento, se hagan un autotest tratando de ponerle la denominación que corresponde a cada uno de estos elementos, que son los componentes de un perfil aerodinámico. Por último, lo que se denomina coeficiente de sustentación. Recordemos que la fórmula empírica de la sustentación, que lo vamos a abordar en mayor detalle en otro video, la fórmula empírica, o sea, práctica de la sustentación, es un medio de la densidad del aire por el cuadrado de la velocidad por la superficie alar por el coeficiente de sustentación. Esas todas multiplican. Un medio de ρ por la velocidad al cuadrado es energía cinética. Es la mitad del valor de la masa del aire, o sea, de la densidad, por el cuadrado de la velocidad. Ese es todo un elemento de la fórmula. Eso, multiplicado por la superficie alar, la superficie del ala, por el coeficiente de sustentación, da como resultado la fuerza de sustentación total, la resultante de la fuerza de sustentación. Ahora, de todos esos componentes, el coeficiente de sustentación está conformado por el diseño del perfil, que es por diseño. Un determinado perfil alar está destinado a brindar determinado coeficiente de sustentación en ciertas condiciones. Y la otra variable que afecta el coeficiente de sustentación es el ángulo de ataque, el valor del ángulo de ataque, que en general en aeroplanos de categoría normal, utilitaria, el ángulo de ataque está entre el máximo ángulo de ataque está entre los valores del 16 y 17 grados. Recordemos, 16, 18 grados. Recordemos que el ángulo de ataque es el ángulo que hay entre el viento relativo y la cuerda del perfil. Cuando digo que el coeficiente de sustentación máximo o el ángulo de ataque crítico, que también en alguna bibliografía lo van a encontrar como alfa max, es el valor al cual el ala colapsa en su capacidad de generar sustentación. Se interpreta en una curva como esta,
en las ordenadas el coeficiente de sustentación, en las abscisas el ángulo de ataque, aquí el 0, el ángulo de ataque cada vez mayor, aumenta para este lado. Entonces, a este ángulo de ataque, que pongamos que tiene el valor de 17 grados, la diferencia angular entre el viento relativo y la cuerda, a este valor se alcanza el coeficiente de sustentación máximo, CL max, o EOA crítico, ángulo de ataque crítico, o alfa max, a partir del cual es el ángulo de ataque al cual el ala colapsa en su capacidad para producir sustentación, o sea, stall, o sea, pérdida. La pérdida, como ustedes ven acá, no figura ningún valor más que coeficiente de sustentación y ángulo de ataque. Es a este ángulo de ataque al cual el ala va a colapsar y entrar en pérdida. Si bien es cierto, vamos a ver más adelante en otras ocasiones el efecto del engelamiento, vale la pena usar este gráfico para ver el mismo diseño de ala, el mismo perfil alar por diseño, el mismo perfil alar que en condiciones de un ala limpia produjo este coeficiente de sustentación a este ángulo de ataque. El mismo perfil va a colapsar a prácticamente la mitad de ángulo de ataque si ese ala está contaminada con hielo. Así de importante, de grave es la formación de hielo en el ala, la manera que afecta el borde de ataque, nada más que por la deformación del perfil. Además, como vamos a ver en otra ocasión, aumenta el peso, un montón de otras cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos en una futura presentación de este tipo. Hasta pronto.